Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros en Matinal. Vamos a conversar ahora con el doctor Yotin Curi, hijo, abogado constitucionalista, con quien vamos a conversar sobre diferentes temas. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Tenerle por aquí. Muy contento de estar aquí. Hay temas interesantes en el tapete hoy en día. La Constitución es la palabra más mencionada, sobre todo en el mes de la Constitución. Así es. En el caso del viernes pasado, para ir directamente a una acción, ¿usted cree que es constitucional que hayan inscrito a Leonel Fernández 6 partidos políticos? Sí, claro que sí. Es que la ley, primero hay que ver el tema desde el punto de vista constitucional. Lo primero es que el sufragio en su vertiente activa y pasiva está inserto en 3 artículos. El 22.1, que habla sobre el derecho de elegir y ser elegido. 75.2, que dice que es un deber fundamental. Y el 208, que dice que es un derecho y un deber. Un derecho y un deber fundamental. Fíjense ustedes, tiene una doble connotación y es el único derecho que tiene esta dualidad, esta doble connotación. De manera que ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué? Y es porque conecta con el artículo 268 que establece que ninguna reforma podrá versar sobre la forma de gobierno, que deberá ser siempre civil, republicano, democrático y representativo. Es decir, el sufragio es la base de la democracia. Por ser la base de la democracia, el legislador constituyente lo reservó para sí y no remite a la ley ordinaria. Por eso ustedes ven que en el 208 hay un párrafo que establece que no podrán ejercer el derecho al sufragio ni los militares, ni los policías, ni los que hayan perdido sus derechos de ciudadanía. Entiéndase los que han sido condenados por penas aflictivas e infamantes. Pero, perdón. O sea, eso pudo haber sido enviado a una ley, sin embargo, está incorporado en el texto constitucional. De manera que al no haber reserva de ley, es en ese enclave constitucional que hay que ver el problema. Perdón, doctor. ¿Y no sería una violación a sus sagrados derechos también que los militares no puedan votar? Fíjese, eso es un tema que muy debatido. Porque son ciudadanos. Muy debatido. Yo estaba leyendo en días pasados las viejas lecciones de Amiama, el profesor Kundo Amiama, que decía que en muchos países, en efecto es así. Como ciudadanos tienen derecho a votar, pero en el caso nuestro no, porque la propia Constitución, en el párrafo del artículo 208, se lo prohíbe de manera expresa. Es decir, no son cuerpos deliberativos. Los órganos... Los cuerpos armados. Pero de hecho no deja de ser una violación como ciudadano. Bueno, ese es un esquema que ha adoptado. No es una violación porque está incorporado en la Constitución. O sea, tiene rango constitucional. La norma que le prohíbe a los militares y a los policías ejercer el derecho al sufragio, igual que a los que han sido condenados. Bueno, vendría entonces siendo una injusticia de parte de la sociedad dominicana contra ellos. Bueno, ya es otro tema que habría que debatir, de otra materia, pero eso podría ser objeto de debate porque ciertamente en muchos países sí pueden votar. Pero desde el punto de vista constitucional no hay ningún impedimento, como hemos visto. Ahora vamos desde el punto de vista legal. O también, sí, por ejemplo, el hecho de que uno no pueda ser presidente de la República hasta que no tenga determinada edad. No, porque 30 años es lo que establece la Constitución. Pero sin embargo uno es ciudadano cuando de los tiene 18 años. Bueno, pero se supone que el constituyente entiende que debe tener cierta experiencia. A la Constitución. Pero si nos vamos directamente a la parte legal del problema. Bueno, el 134 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral dice claramente que la prohibición es para los nominados, para los candidatos. Obviamente tiene que ser así. Porque el vínculo entre la militancia, los votantes o electores y el candidato se configura a partir de que es escogido. Sí, claro, pero dice nominados. Claro, nominado el nominado ya es, el candidato escogido ya va a ser nominado. No. Y le voy a decir algo que lo mencionábamos nosotros aquí, por si acaso yo estoy mal. Cuando aquí se hace una premiación de cualquier categoría, tal vez la más popular es Premio Soberano. Cuando Premio Soberano lanza los nominados, usted tiene 5 personas en una categoría, 5 son nominados y al final uno es el ganador. Entonces, si son nominados, no son ganadores todos.
No, porque eso en otro contexto. Porque es que Denominado, el sentido jurídico. Ok, nominado es el ganador. El ganador. Ok, claro, mira, en el nominado sentido ganador. jurídico. O como tránsfuga, ¿qué es un nominado el tránsfuga? ganador. Vamos a ver qué es un tránsfuga. Tránsfuga es el que se va de un partido a otro arrastrando consigo una posición. El que se va sin arrastrar ninguna posición, por ejemplo, en este caso, un precandidato que se va, no es un tránsfuga, es un disidente. Porque una cosa es el lenguaje coloquial y otra es el lenguaje jurídico. Ok. Que es más preciso. ¿Y cómo es más preciso porque recuerden ustedes que las palabras transmiten las ideas. Jotin, hay algo. En las elecciones de 2016, la sociedad dominicana, el electorado, por hablarlo así, la sociedad que tenía capacidad electoral vio de cómo de un partido, del propio Partido de la Liberación Dominicana, que perdieron en una jurisdicción, se iban para otro partido contrario, como el PRM, en el caso de Asua, en el caso de Monteplata, en el caso de muchos lugares, y así viceversa, los del PRD se iban para el PRM, los del PRM se iban para el PRD, salían y lo esperaban con bombos y platillos, le colocaban una alfombra. Entonces, aquellos que habían ganado candidatura decían, mira, como ese viene de otro partido, vamos a colocarlo como candidato por señalado de dedo, y eso provocó una atención y una parte negativa para el sistema electoral. Y de ahí es que surge el transfugismo. Pues se habló mucho del transfugismo en el 2016 y se hablaba, la Junta Central Electoral decía, hay que evitar el transfugismo mediante una ley, y esa ley es en función de que gente que perdía, no que sea nominado, porque el que gana no se va, el que pierde se va para irse como candidato a otro lugar. Ese es el espíritu del legislador. Fíjate, en función de ese argumento yo lo he expuesto en otros programas. Digo, si el espíritu es ese, sí, preservar, vamos a decir, siguiendo tu línea de razonamiento, preservar los partidos, porque los partidos son el sostén de la democracia. Entonces, partido fuerte, democracia fuerte. Eso es lo que tú estás diciendo. Sí. Ahora yo te respondo de esta manera. Eso no es verdad. Sencillamente porque la democracia es disidencia. Si bien es verdad que se debilitan partidos, surgen otras opciones con esas disidencias. Y al surgir nuevas opciones partidarias, se renuevan las esperanzas de una gran parte de la población que no cree precisamente en cuerpos orgánicos, agrupaciones que se petrifican, como es el caso del PLD, que se ha convertido en un partido-estado. Entonces, en este caso se debilitaría, por ejemplo, el PLD, pero se van a fortalecer otras. Y esa es la democracia, renovación permanente, de manera que esa línea de razonamiento que yo la he expuesto, si ese era el espíritu del legislador, eso es fácilmente rebatible en un test de proporcionalidad. Por eso yo digo, el test solamente resistiría para el que ha sido escogido, nominado. Ahora, para el precandidato que no gana, olvidémonos que sea el doctor Leonel Fernández o cualquier otro, sencillamente tiene dos opciones: o se queda en su agrupación o se va a otro partido o se va para su casa. Pero ya eso es un tema de autodeterminación individual, de libertad, la libertad personal del individuo, que eso no puede ser coartado por el legislador. Ahora, señor o sea, a mí no me pueden decir tú tienes que quedarte en el partido, pero observen ustedes bien que si el artículo 49.3 fue declarado inconstitucional por el tribunal en estos días, sí, en las 441 y 19, simplemente por imponer un tiempo de militancia mínima para aspirar. Si eso es inconstitucional, o sea que hay que durar un tiempo mínimo para poder aspirar, porque el derecho al sufragio tiene un núcleo duro muy fuerte, muy sólido. Entonces, con mayor razón, sería inconstitucional, aplicando esos mismos razonamientos, el tema de que un precandidato que pierda no puede ser candidato. Porque eso es una interpretación, eso no es lo que dice tampoco el 49.4. Sí, si uno lo lee bien... No, dice lo siguiente. Sí. El 134 dice... No, el 49.4 es el que presenta confusión. Ese no, ahí Sí, hay una ambigüedad. Pero de esa ambigüedad que surge la interpretación que se quiere aplicar. Ahí Es voy de esa ambigüedad, justamente porque el otro está claro. El otro está a claro. las está claro. interpretaciones. Vámonos con las interpretaciones. Señor Guri, ¿cómo hace un tribunal en este caso? ¿Qué le compete al tribunal si usted tiene dos alas donde las interpretaciones, tal vez más personas,
que son expertas en el tema constitucional o legislativo Sí. y le dan connotaciones diferentes. Las interpretaciones son diferentes y todas, óigamelo bien, todas tienen una base con una lógica muy fuerte. O sea, lo que usted está diciendo tiene totalmente lógica. Pero los que dicen que no puede y que es transfugismo y que el espíritu de esa ley se concibió justamente para evitar que si uno perdía se fuera otro. O sea, para fortalecer los partidos. Claro. Yo te acabo de decir que si esa es la lógica, esa lógica es fácilmente rebatible porque fortalecer los partidos no debe ser el objetivo del legislador, porque ni el unipartidismo es bueno, ni el bipartidismo tampoco, sino el pluripartidismo. ¿Y qué hacemos con las ¿Por qué? Porque interpretaciones? eso garantiza mayor consenso para la formación de gobiernos. Ahora la ¿Qué pregunta hacemos? El las pluripartidismo, por eso tenemos el 50+1 en la ley. Sí, pero las interpretaciones, ¿cómo nosotros entendemos? Un ciudadano que no maneje el tema constitucional, el tema legislativo, el tema jurídico, ¿cómo usted le puede decir quién tiene la razón en este caso? No, es que es lo que te digo, si tú partes de esa confusión, porque todo viene de la ambigüedad del 49.4 o de la supuesta ambigüedad que ha sido interpretado de que el precandidato no puede ser candidato. Pero el 134 también. No, el 134 es clarísimo. Es claro. Habla del nominado, el que ya ha sido seleccionado y no escogido. dice exactamente. Ahí no hay duda. Ahí no hay es duda. en el 49.4 que surge la interpretación. De la ley electoral. Los propios que la interpretan de esa manera, los propios abogados, dicen que hay una ambigüedad. Yo digo, no hay tal ambigüedad. Es que el 49.4 conecta con el 134 y es el mismo espíritu. Es evitar que una persona que gane una candidatura de un partido se la lleve a otro partido. Eso sí es transfugismo. Es una figura de los sistemas parlamentarios donde ustedes saben bien, por ejemplo, ahora Pedro Sánchez, que ganó en España, tiene que buscar alianzas para poder conformar el gobierno con otra, porque no tiene la mayoría. Entonces ahí es peligroso el transfugismo porque ese cambio en las bancadas puede tumbar un gobierno, hacer caer un gobierno. Ahora, el transfugismo que contempla la ley nuestra es el transfugismo electoral, que es lo que quiere el legislador es que una persona no se lleve una nominación de un partido a otro. Eso Mira, sí. pero mira qué interesante. Eso es lo que busca. Ahora, el que pierde, vamos a usar el lenguaje beisbolístico, el que pierde es agente libre. Doctor, ¿Te vas, te quedas o te vas para tu casa? Pero es libre de hacer lo que quiera. Ese es el espíritu. Interesante, Es un agente libre. Es contradictorio la teoría que usted sostiene de que la pluralidad en los partidos políticos es beneficiosa al sistema democrático. Claro, el pluripartidismo. O el transfugismo en sentido práctico, como se está dando actualmente en República Dominicana. Cuando la ley precisamente de la Junta Central Electoral, la nueva ley electoral y la nueva ley de partidos, lo que establece es una serie de limitaciones para que hayan menos partidos políticos en base a la cantidad de votos que obtengan y en base a una serie de limitaciones, porque según los cálculos y las estimaciones de 26 partidos políticos o 27 agrupaciones que tenemos y movimientos, si acaso es posible que queden 7 o 8 por la cantidad de votos que podrían sacar. El 1% tiene que sacar. Bueno, ya eso es un tema de qué mínimos debe tener cada partido, qué mínimo de militancia. Pero lo ideal siempre es, democracia es un gran abanico de partidos y de ideas. Ahora, o sea, ni es bueno ni un solo partido, ni el bipartidismo, ni el caso de México, el PRI, por ejemplo, te cito un caso, el bipartidismo de los Estados Unidos, que son demócratas o republicanos. Usted conoce, y usted es dominicano, y usted conoce más que todos los dominicanos, que una considerable cantidad de partidos políticos, más que partidos, son negocios. Bueno, claro, y eso le corresponde a la Junta regularlo. Es cierto, pues debe haber un término medio, pero lo ideal siempre es el pluripartidismo, claro. Jotin, si le damos aquí esencia a la interpretación que tú le das al artículo 49 de la ley de partidos y el 134 que tú dices que conecta de la 134 a la ley electoral, entonces, ¿para qué hacer unas primarias? ¿Para qué la Junta Central Electoral realiza, organiza, o los mismos partidos políticos realizan una primaria para que varios candidatos se enfrenten entre ellos y el que pierde agarre y se va? Porque ahora mismo puede darse el caso
de que si permiten a Leonel Fernández que sea candidato, hay otros que perdieron, dice, pero yo puedo ser candidato también de otro partido político, y se van con un partido aliado. Entonces estaríamos frente de un problema serio para la Junta Central Electoral decidir esa parte o no. No, fíjate, las primarias siempre son necesarias porque van a expresar la voluntad mayoritaria de la organización. Y te reitero, entre el candidato que es escogido y la militancia se configura un vínculo de representación. Con el que pierde, ya es un tema de libertad individual, de quedarse, de irse, de retirarse de la política. O sea, que el que perdió ahora en estas primarias pueden ser candidatos de otros partidos. Pues, porque, claro que sí, es un tema, el derecho al sufragio, pues, te reitero, no está ni siquiera referido al legislador, se queda en el ámbito constitucional. Por eso te señalé los 3 artículos, el 22.1, 75.2 y el 208, que en ninguno tiene reserva de ley. Pero vamos a suponer, vamos al caso extremo de que existiera una contradicción entre que sea así la interpretación que se le quiere dar, sí, y la Constitución. ¿Qué debemos hacer entonces? Que le pregunto yo a ustedes. Eso fue decidido en el año 1803, en el caso Marbury versus Madison, donde el juez Marshall en los Estados Unidos, frente a una evidente contradicción, que en este caso no la hay, entre la Constitución y la ley. ¿Qué aplicó la Constitución? La Constitución pura y simplemente, e inaplicó la ley. Entonces de ahí surge el principio de supremacía constitucional. Suponiendo que fuese cierto que hay una contradicción en cuanto a que hay una restricción a la libertad individual y al derecho al sufragio, y la Constitución habría que aplicarla. O sea, también la Constitución, el debate carecería de sentido. Lo que pasa es que obviamente se quiere generar una matriz de opinión sobre la base de la ambigüedad del 49.4 y darle esa interpretación interesada de decir que el que pierde no puede, eso es restringir la libertad individual del individuo, eso no, el derecho de asociación. Hay una sentencia mexicana que yo detecté hace poco y escribí un artículo que pensaba que venía hoy en el diario y no salió, pero debe salir esta semana, donde ese mismo caso, por ahí sí estaba explícitamente dicho que el precandidato que perdía no podía ser candidato por otra organización. Obviamente en México ustedes saben que tienen el PRI, que es un partido único, sin embargo allí fue declarado inconstitucional. Por eso no tengo para un artículo que no ha salido, pero le estoy dando ya aquí una primicia sobre yo pensaba que venía hoy. Y si el Tribunal Constitucional declara inconstitucional la candidatura de Leonel Fernández, ¿qué pasaría? ¿Qué prevé usted que pasaría? No, fíjate, se fue a la Junta. La Junta tiene esta semana, perdón, 5 días. 5 días. Tiene que decir si lo inscribe o no. Si fue el viernes, exacto, pasa sábado y domingo que no cumple. Exacto. Entonces empieza a partir de hoy. El próximo viernes tiene que decidir la Junta si acepta o no. Sin embargo, si yo me voy a otro punto, que no es tanto el hecho de que Leonel pueda o no pueda ser candidato. Leonel entra a un partido que ya tiene unas reglas, unos estatutos. Hace un momento estaba un abogado aquí que tiene varios clientes que están demandando porque dice que no cumplieron con los estatutos correspondientes del PTD. Entonces, ¿qué pasaría o cómo usted lo ve? Porque según este abogado, el Eduardo Ramos, dice que se han violado muchos de los estatutos, que no conocen la propuesta de Leonel Fernández, que ha estado vinculando su nombre, la Fuerza del Pueblo, que está registrado como una empresa de asesoría y no vinculado a un tema político, entre otras muchas irregularidades que él menciona. Si Leonel no tuviera la situación de si puede o no ser candidato, lo que está pasando dentro del PTD, ¿le permite ser parte de este partido? Fíjate, yo no soy abogado no manejo el caso del PTD, salvo igual que ustedes lo que ha salido en la prensa, pero lo que yo percibo es que ahí lo que ha habido es sencillamente un cambio de nombre. Que fue lo mismo, como yo les explicaba ahorita fuera de cámara, que pasó con Alianza Social Demócrata y el PRI. El ACD. Se cambió de nombre y se aceptó la militancia de muchos disidentes del PLD al nuevo partido de Fuerza del Pueblo. Aunque es parecido. Ahí no hay una fusión propiamente. Ahí también se está generando un debate, un falso debate. Obviamente, ahí yo estimo que debe estar la mano del gobierno detrás. Promoviendo ese tipo de
incidentes, pero eso sencillamente, eso pero no tiene ningún... no es parecido, porque en el caso de la Alianza Social Demócrata, ASD, que era el partido de Luis Abinader y su padre, Rafael Abinader, que ya murió, Sí. Ese grupo de dirigentes salieron del PRD, que expulsaron a Hipólito Mejía, y entre ellos todos se fueron, y ya allí sí no había disidencia, no había nada. Exactamente. Y pidieron ya una fusión con el Partido Revolucionario Moderno para vincular al PRD por el PRM, incluso con la señal del dedo hacia arriba parecido al del PRD. O sea que ahí son cosas completamente diferentes. Sí, claro. Yo me refiero que es sencillamente un cambio de nombre, un partido que absorbe la militancia de otro, eso es todo. Pero entonces se está complicando, que si los estatutos, que si aquello, pero bueno, esos son gajes del oficio. Eso está en el Tribunal Superior Electoral. Sí, pero no te respondí la pregunta de ahorita. La Junta decide. De ahí pasará al Tribunal Superior Electoral. Sí. Que tendrá que independientemente cuál sea la decisión de la Junta, que decidirá, y de ahí el recorrido al Tribunal Constitucional. Pero perdemos tiempo porque también ya estamos en una campaña electoral. Señor, el tiempo está encima. Yo no sé si va a dar tiempo para todo lo que hay que hacer. Exactamente, pero ese es el recorrido que debe llevar. Un miembro del Tribunal Constitucional dijo que a partir de hoy le darían prioridad a todos los casos de carácter político. Así es, eso es lo que se estila. Castellano eso es lo que se estila, sí. Ya a partir de este momento. Tocayo suyo de apellido. Sí, claro. Sí, pero con una H intercalada. Y una U, Curi. Sí. Entonces, a partir de ahora, el tribunal le va a dar prioridad a ese tipo de casos y tendrá que poner, en verdad, parar todos los demás, porque ya estamos en el calendario electoral y tiene que darle salida a todos ellos. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante. Muy interesante escuchar estas ponderaciones de cada lado. Bueno, fue en la entrevista con Yotin Curi, abogado constitucionalista. Ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias, porque sé que estuvieron con nosotros durante estas 2 horas, desde las 6 de la mañana aquí en Matinal. Laura Castellanos, Loreni Solano, el amigo Geraldino González, Alberto Caminero, un servidor, estuvieron con ustedes en esta jornada. Le pedimos que mantenga la sintonía con el grupo de medios Telemicro. Será hasta mañana en una nueva jornada de Matinal.